Y vamos a ir al tema de hoy, y el tema es: la bondad de Dios es mi fuerza. ¿Lo podemos repetir, por favor? Más o menos, casi no. La bondad de Dios es mi fuerza. ¿Cuántos dicen amén por esto? La bondad de Dios es mi fuerza. Todos y todas necesitamos de Dios. Detrás de la palabra del Señor, detrás de sus escritos, hay unas impresionantes revelaciones que quisiera hoy que consideremos, y sobre todo también para las personas que en su momento tienen un cuestionamiento frente a las cosas espirituales. Vamos a leer el bendito texto de la palabra del Señor en Éxodo 34, los primeros 8 versículos, y mire la palabra, porque ahí está el núcleo, la sustancia poderosa de lo que es la palabra de Dios para nosotros. Dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Fíjese que el Señor aquí está corroborando algo, ¿no? Está diciendo y recordando algo, y lo está diciendo muy firmemente. Versículo 2 dice la bendita palabra: prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y el versículo 7 también dice la palabra: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Gracias a Dios por su palabra. Ella nos dice lo siguiente: que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Todos nosotros fuimos hechura de Dios. El punto que constantemente hemos tenido en diferentes contextos, no solamente a un nivel eclesial, sino también en un momento de las personas que confrontan una realidad espiritual y dicen: Dios no existe, o ¿qué tiene Dios que ver conmigo? Hay algunos que dicen: bueno, ustedes nos cuentan las historias de Elías, pero a ver, ubícate, yo soy joven, o soy jovencita, o tengo una profesión, o tengo una responsabilidad ya muy precisa en mi vida. Elías con mi trabajo. Entonces como que eso no encuadra. Y en la Biblia, en el texto que leímos, el Señor habla que Él tiene atributos. Se dice que cuando en la Biblia, si usted lee la Biblia, usted se va a encontrar con la cantidad de atributos que el Señor tiene. Y en el versículo 6 y 7 que leímos, ya el Señor proclamó uno de sus tantos atributos que tiene. Mire, Él dice que Él es misericordioso, Él es piadoso, Él es tardo para la ira, Él es
grande en misericordia y verdad. Y el versículo 7 sigue reafirmando diciendo que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, porque aquí algunos de pronto creen que a Dios se le pasan las cosas por alto. A Dios no se le pasan las cosas por alto, a ninguno. Por bondad de Dios tenemos el privilegio de que el Señor nos ha sostenido por 22 años y más, porque quien les habla, su conversión, digámoslo así, que Dios comenzó a hacer algo más fuerte en mi corazón, fue el 18 de noviembre de 1985 a las 10 de la mañana. Y dirá, ¿y por qué tan exacto? Porque yo recuerdo mucho eso, porque sé de dónde Dios me sacó. Porque si nosotros al recordar la vida pasada y recordamos cuando Dios nos recogió también a nosotros, como el día que nos casamos, como el día que llegó el primer bebé, como el día que fue la ceremonia de nuestros padres, qué sé yo, tantas experiencias bonitas que vivimos, pero entre ellas el Señor también dice que Él tiene atributos. Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es, en su palabra es fiel. Pero la palabra que yo quisiera decirle hoy, cuando Él dice que Él es bondadoso, Él nos manda y nos dice que tenemos que revisar nuestro corazón, porque nuestro corazón no solamente es solo para nosotros en vida, sino que nosotros vamos a trascender a las generaciones. Repito, yo vengo de una familia, diría yo, de estrato humilde, y donde mi padre tenía dificultades a través del alcohol. Y cuando yo apenas tenía 5 años, como que yo percibía ese aroma de buscar del alcohol. Pero cuando yo recién me convertí y cuando tuve la oportunidad también de ser parte de irme a otro trabajo y hacer otro trabajo, tomé la firme determinación que haría parte de aquellas personas mensajeras de compartir el mensaje de la palabra del Señor, costara lo que costara, porque en Colombia no es fácil manejar un pastorado, ni mucho menos un líder espiritual. Y cuando Dios me permitió comenzar, sé una cosa, a través de los años, porque no solamente aquí en la congregación, como les dije, yo fui un modelo que comenzó seriamente con el Señor en 1985, 10 de la mañana noviembre. Y una de las tareas que Dios puso en mi corazón fue trabajar con las personas que estaban afuera, habitantes calle. Trabajé por muchos años. De los resultados hubo buenos resultados. Niñas de 8 o 10 años por las calles, donde se levantaron, se estudiaron, se hicieron, una de las niñas se hizo profesional, y es una bendición ver luego esos resultados. Amado y amada, usted que me está escuchando hoy, usted tiene una tarea que hacer. El hecho, cuando el Señor dice que Él guarda misericordia, Él es bondadoso, Él no se va a irar con nosotros, pero Él también nos habla una cosa, dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y eso estás hablando a nosotros, no es a los otros, no es a nosotros, a mí me está hablando hoy. Y luego viene diría yo, un jalón de orejas, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es decir, escuche bien esto, cuando hemos pecado delante del Señor, Él nos perdona, pero vendrán consecuencias. Ah, no, pero si Él me perdonó, Él no me va a castigar. No, es que Él no dice, Él nos disciplina, pero vienen consecuencias. Más nos vale reconciliarnos a tiempo y no dejar que eso avance. ¿Sabe por qué? Porque la maldición comienza a generarse en los hijos y en las hijas.
Y él dice, y al nené también, y al nené, sí, eso no tiene, ahí la palabra del Señor lo está diciendo. De ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, ¿hasta dónde? Hasta la tercera y cuarta. Esto no es historia patria, mis amados. Eso es una realidad que tenemos. En este lugar hemos visto crecer hijos e hijas. En este lugar hemos visto cuando las mamitas trajeron las bebés aquí en la panza y los vimos crecer y se han levantado, pero el punto es el siguiente, porque también me entristece escuchar cuando de pronto un papá dice, no, mi hijo se ha hecho duro para el evangelio. ¿Cuál duro? No es duro, lo que pasa es que hay crisis que se pasan en la vida, todos pasamos crisis. Si estamos acompañados pasamos crisis, si estamos solos pasamos crisis. Si tenemos a la mamá o al papá, estamos pasando crisis. Si ya los tenemos, también tenemos crisis. ¿Por qué? Porque la vida son ciclos que van pasando y nos van enseñando cosas. Pero en algo sí tiene que ser puntual para nuestra vida y es, Señor, porque aquí cuando el Señor le está recalcando a Moisés acerca de las tablas, que era el pacto sinaíco, el pacto donde Dios le estaba diciendo a Moisés, los 10 mandamientos dicen lo siguiente, y como nosotros sabemos, los primeros 5 tienen que ver para con Dios y los otros 5 tienen que ver para con nosotros. Igual los 10 se complementan, donde el Señor Jesús lo resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Estoy en este momento parado frente a una realidad, nuestras familias. Qué tristeza es ver a nuestras familias, los que no son creyentes, qué tristeza es verlos direccionándose para otro lado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar y orar y orar por ellos. No vamos a desfallecer. Pero el Señor nos habla, si fuimos hechos a imagen y semejanza, y les dije al principio, ¿qué tiene que ver mi trabajo o qué tiene que ver mi juventud o qué tiene que ver mi profesionalismo frente a las historias de Elías, a las historias de Noé? ¿Qué tiene que ver? Aquí no se trata de las historias, se trata de los atributos de Dios. Los atributos de Dios son tan incomprensibles. ¿Quién los puede entender? Él dice que eres lento para la ira y grande en misericordia. Esta mañana les dije a los hermanos que leyéramos un salmo, el Salmo 136, no lo vayamos a colocar ni leerlo, solamente que ese salmo se usó y lo usaban los sacerdotes para declarar la bondad de Dios, para reiterar la bondad de Dios. Entonces en el salmo, uno de los versículos del Salmo 136, por ejemplo, dice, porque Jehová es bueno. Y la mitad del otro salmo, del versículo decía, porque para siempre es su misericordia. Hay una naturaleza de Dios, ¿y sabe cuál es? Que Dios es misericordioso. Hay un texto de la palabra primera de Juan 1:5, dice la palabra del Señor, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Sí dicen amén? No hay nada de tinieblas. Es decir que cuando nosotros entramos a considerar nuestra vida espiritual con nuestro Dios, la perfección, la naturaleza de Dios que es tan absoluta, viene a meterse con nosotros que somos defectuosos e incompletos. ¿Cuántos dicen amén? Nada puede ser más grande que esa llave de misericordia que es la gracia de Dios para con nosotros. Dios en sus atributos nos habla que su bondad es infinita. Sin embargo, hay situaciones totalmente desconcertadas que podemos quedar. Cuando digo esto es porque cuántas veces hemos compartido también el Evangelio y cuántos otros muchos no lo han querido recibir. Me llama la atención de un momento
que tuvo Jonás en su vida espiritual, a lo cual también les digo, tengamos mucho cuidado con eso. Nosotros somos cristianos y tenemos la obligación de compartir el evangelio del Señor a las personas que no conocen del Señor. Si usted no lo hace y si yo no lo hago, desafortunadamente la provisión que tenemos en nuestra vida espiritual va a empezar a escasear. Lo que me llama la atención de algo incomprensible que encontré en la palabra es cuando el Señor le dijo a Jonás, Jonás, ve a Nínive y predícale la palabra y diles que se arrepientan, o si no, de aquí a 3 días, Nínive será destruida. Y entonces, ¿sabe qué hizo Jonás? No quiero ir. ¿Y sabe por qué no quería ir Jonás? Alguien dirá por desobediente, porque no. Jonás estaba aprendiendo algo, lo cual nosotros también estamos aprendiendo. ¿Y qué es? Que la misericordia de Dios permanece para siempre. Pero Dios nos tiene que pasar por un proceso. No quiero tocar la experiencia de Jonás, solamente me llama la atención es que en la Biblia Jonás dice que cuando él se fue a predicar el evangelio, como se dice, frunciendo los hombros, como cuando a los hijos les mandan a hacer uno algo y eso se les ve esa cara de gozo cuando obedecen, bendito sea Dios. Entonces Jonás se fue a hacerlo, y cuando Dios perdonó al pueblo de Nínive, entonces ¿sabe qué hizo Jonás? ¿Sabe qué dijo Jonás? Yo sabía que usted iba a hacer eso, porque usted es misericordioso. Esas son las cosas desconcertantes de nuestro Dios, pero no nos confiemos, porque aunque Dios es bueno y su misericordia es para siempre, pero cuidado lo siguiente, vamos a leer unos textos importantísimos para nuestra vida. Salmo 145, versículo 9, mire lo que dice la palabra del Señor. Ayúdenme a leerlo, por favor. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. El día que usted determine también servir al Señor, pero también usted defina ese día, decir, voy a hablar a una persona y voy a hacerlo sin doblez. Escuchemos eso, sin doblez. Tengo a veces oportunidades de montarme en el Volvo que tengo aquí, Transmilenio, ¿no? Y de pronto van 2 niñas hablando y la niña le dice a la otra, mira cómo te quedó ese vestido tan lindo, te ves linda, y haciéndole las observaciones muy, muy bonitas. Bueno, y nos vemos otro día, bueno, chao. Y después llegó y se encontró con otra amiga, y dice, adivine quién me encontré, a fulana de tal. Y ese vestido le quedaba, y empezó a decir las cualidades más negativas. Yo decía, Dios mío, esas son las amigas que las amigas tienen. Dios es bueno para con todos, sus misericordias también. ¿Sabe qué significa eso? Que si nosotros pensamos en la realidad de otras personas también, Dios está pensando en las nuestras. Y si nosotros somos organizados y administramos bien nuestras cosas, Dios siempre no las va a sostener, porque su bondad todavía permanece y esa es nuestra fuerza. Escuche bien esto, mire, en el Salmo 27:13 también dice la palabra del Señor lo siguiente. Salmo 27:13 dice la bendita palabra: hubiera yo, ¿qué dice? Desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Pregunta, ¿los atributos de Dios como la bondad las veremos aquí? ¿Sí o no? Sí. Cuidado con esos momentos espirituales que se vuelven tan largos que uno cree que Dios nos llamó solamente a estar pasando dolor y sufrimientos. No, también veremos la bondad de Jehová aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque somos testimonio y sabemos que nuestros hijos de alguna forma van a aprender, y también ellos darán provisión para otros si mantenemos esa línea, mis amados. El otro día le decía a los jóvenes, y hicimos la tarea: si hacemos lo que llaman una barrera, hablando de partido de fútbol, si hablamos una barrera, 4 o 5 personas,
y se fortalecen en el Señor, aun alguien quisiera venir y tratar de pasar, si estamos bien agarrados, no van a pasar. Pues en la vida espiritual es lo mismo, pero si nos dividimos internamente, o si nos dividimos en sentimientos que no son, pues el enemigo va a ser de nosotros también presa fácil, porque él busca las cosas fáciles también para dañarnos. Por eso es importante, y los jóvenes que están aquí, a propósito, las niñas en el segundo y en el tercer servicio han estado ministrando. Me llamó la atención la alegría que había en sus corazones para hacerlo, y es que es una bendición celebrar en el nombre de nuestro Dios, porque Dios es bueno y su bondad, dice la palabra, es para los que estamos viviendo en esta tierra. También dice Romanos, porque aquí hay algo importante, a donde quiero apuntarle lo siguiente: Dios nos semeja y nos asimila también como aquel árbol que necesitaba la provisión espiritual y que Dios nos la dio. Y nos la dio porque dice la palabra, porque no hay que acepción de personas para con Dios. Dios no tiene predilectos. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Dios no me vio porque estuviera en buena condición. Y el día que fue que cuando Dios me llamó ese día, era porque ya no podía más. Y lo recuerdo mucho por eso, porque no sabía qué hacer, pero Dios tuvo misericordia. De ahí que cuando nosotros nos remitimos a la bendita palabra del Señor, encontramos que hay una fuente de bendición para nosotros siempre y cuando seamos juiciosos para obedecer a su bendita palabra. En Romanos capítulo 11, versículo 19 al 22, aquí quiero darle varios textos. Y dice la palabra, Romanos 11, 19, versículo 22 dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Sabe? La vida espiritual no es por lo que hicimos ayer, la vida espiritual es por lo que hoy hacemos también. ¿Y qué significa eso? Que no debemos olvidar de dónde Dios nos sacó. El día que empecemos a olvidar, el día que empecemos a desviarnos, por eso es que comienzan las cosas a tomar otro significado. ¿Por qué? Porque en cualquier momento en la vida espiritual algunos renuncian. No sé si a usted le ha pasado cuando se confronta con su realidad espiritual y usted dice, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena? Y se revienta uno con las cosas. ¿O quién, en qué momento ha sido para nosotros un dolor porque en algo nos defraudó? ¿Quién no se ha sentido así defraudado, aún en la vida espiritual? En un golpazo que uno siente que ya nomás, ya nomás hasta aquí llegué, se acabó todo esto. Y no más. Sin embargo, el Señor nos exhorta constantemente que permanezcamos en la fe. ¿Por qué? Porque ella es ese impulsor que nos lleva a sostenernos en Dios a través de su bendita palabra y nos exhorta. ¿Y sabe cuál es la exhortación? Que nos es necesario pasar por diferentes tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? Nos es necesario decir, aunque no querramos aceptarlo, vamos a tener que pasar por diferentes tribulaciones. Si yo le preguntara hoy a Sarita o a la nena que tú tienes en brazos, si están preocupados ahorita por si van a pagar el recibo de la luz o el agua, todo eso, pues no tienen problema. ¿Quién sabe de qué están hablando?
Pero si Dios permite, al cabo de los años es posible que tenga luego que ver con responsabilidades, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el recibo. Y muchas veces vemos cosas tan distantes que pensamos que nunca va a pasar nada por nosotros, y en este tiempo Dios ha tenido que usar recursos hasta en la vida espiritual para que sepamos que lo que tenemos en Dios es poderoso y es necesario usarlo, porque en este tiempo más que nunca lo necesitamos usar. Si usted que tiene a su hogar, su esposa, sus hijos, ¿qué hay que hacer? Pues estar reunidos orando al Señor. Sacar esos tiempos de escuchar la bendita palabra. Luego no va a haber tiempo, mis amados. Y se lo digo porque yo soy padre de 2 hijos. Ellos ya se han organizado y muchas veces cuando yo hablo con ellos estamos siempre hablando en pos de ese idioma que se llama la vida espiritual, que no es fácil. Pero como no es fácil, entonces tenemos a Dios como bandera, que Él nos lleva siempre de triunfo en triunfo. ¿Saben qué? En que en esas tribulaciones que tenemos también nos es necesario permanecer en la fe y los atributos de Dios. Escuche bien esto, los atributos de Dios. Solamente estoy tocando hoy uno solo. ¿Sabe cuál es? La bondad de Dios. La misericordia de Dios es la misma. Bondad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la bondad de Dios nunca cambia. Él es lento para la ira y Él es grande en misericordia. Así que si en algún momento también nos hemos equivocado, si en algún momento hemos sentido que fracasamos en una decisión, quien les habla también he tomado decisiones y cuando me doy cuenta las hice mal, me equivoqué y tengo que decirle: Señor, perdóname por favor y ayúdame. Muchas veces si no lo hacemos y si a tiempo no lo hacemos, es posible que la amargura, es posible que el enojo, es posible que el orgullo se avasalle de nosotros y cuando nos damos cuenta, nos ha vuelto nada. Hay historias tristes en el interno de la familia. Muchas veces tienen que ver con la relación con los hijos. Hablando en la vida espiritual, con los hijos de los creyentes también. ¿Sabe por qué? Porque pensamos muchas veces que si Dios demanda algo de nosotros, nosotros también Dios nos ha entregado una forma de administrar nuestro hogar. Si no somos buenos administradores, entonces ¿a quién tendremos que darle cuenta? Dios nos habla que tenemos que ser buenos administradores. Y si Dios es lento para la ira, es porque Él nos puede perdonar, pero también nos enseña algo que el mismo Señor Jesús lo escribió el apóstol Juan, capítulo 15, versículo 1 y 2, y luego el versículo 6. Mire lo que dijo el Señor exactamente en estas palabras. Él dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, que dice, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjese que Dios siempre está en proceso, Él no para. Nuestra vida espiritual no se puede quedar quieta, nuestra vida espiritual no podemos encontrar una justificación para no hacerlo, sino que tenemos que avanzar, y el mismo Señor lo habla a través de su palabra. Cuando Él vino y sembró su palabra en nuestro corazón, empezó un proceso, una raíz espiritual dentro de nosotros, donde, como dijo el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Momentos decisivos nuestros también en diferentes situaciones de nuestra vida, donde el Señor nos habla acerca y nos recuerda y nos dice: yo soy la vid verdadera. Mis amados y amadas, las que estamos aquí presentes, cuando el Señor dice esto en su palabra, nos lleva también a pensar en nuestro corazón: si no permanecemos en Él, dice la palabra, seremos echados en el fuego. Y no habla solamente literal aquí, porque eso es una condenación eterna. El punto es, si nosotros nos quedamos escasos en sembrar lo que Dios nos ha dado, la pregunta es: ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, mis amados? No son las cosas materiales. Las cosas materiales, aunque son importantes, no son lo más importante. Familias enteras, padres que se han esforzado todo el tiempo, fallecieron, quedaron los recursos, y ¿sabe qué hicieron los hijos?
Están bravos y están peleando porque yo soy el mayor de la casa y ahí me tocó esto, y a usted le tocó esto, y ya están bravos. Y no se pueden mirar ni se pueden ver. Y el otro que no tenía nunca un peso y ahora vendió su parte y ahora tiene pesos, entonces ya tiene con los amigos y entonces ya ahora tiene para comprar del vicio, tiene para comprar de todo, y entonces nadie le puede decir nada porque él ya se hizo adulto y él es un varón. Tristezas que vemos en una realidad constante aquí. Así como han pasado 22 años, también aquí han pasado 22 años de experiencias en las cosas que hemos visto. Jóvenes que les han quitado la vida. Jóvenes que han partido sin el Señor. Jóvenes que han conocido, pero luego se han apartado. Jóvenes que conociendo del Señor, pero era más cool, era más interesante el tipo de voces que se escuchaban afuera, porque no hay nada como lo colectivo. Cuando se trata de lo colectivo, que hay 20, 50 y 100, 1000, 2000, todo eso, eso suena bonito. Cuando se trata de uno solo, para estar delante del Señor es totalmente diferente. O cuando se trata de saber de que si Dios sembró algo en nuestro corazón, Él va luego a demandarnos sobre eso, porque Él dice que en nuestro corazón Él sembró su bendita palabra. Mire, Deuteronomio 9, 29, 18 mejor, dice la palabra: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, porque aquí no solamente es uno, cuyo corazón se aparte de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Solamente ese versículo dice eso. Y si a veces hacemos una balanza, decimos: Señor, te he fallado. Yo sé que sí le hemos fallado al Señor. ¿Sabe por qué? Porque no apreciamos el regalo que Dios nos dio. La Biblia dice, en el Salmo 92, versículos 12 y 13, que el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados ¿en dónde, perdón? En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Así como hoy mis amados están aquí, yo sé que un día de pronto ya no estarán, como yo también no voy a estar un día. Pero mientras tanto estamos aquí. Pero mientras que estemos, asegurémonos de lo siguiente: de estar plantados en la casa de Jehová. Y la casa de Jehová es su bendita palabra en nosotros. Que me alimento de la palabra del Señor. Que soy consciente de mi realidad. Y que sé que los días que Dios nos regalan son inciertos. Aún los niños, los jóvenes, los días no son exactamente de lo mejor de lo mejor. De hecho, Mateo 3, versículo 10, mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo 3, versículo 10, dice la palabra que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No estoy tratando de que esta semana usted se vaya a quemar por ahí. No, no es eso. No es eso. Es una realidad más dura. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hay un salmo que dice, el Salmo 23, dice la palabra del Señor, en uno de ellos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Escúcheme bien esto. Aquí en la tierra tenemos un tiempo de vida. Después que nos vayamos de este cuerpo, entraremos a una oscura o clara realidad frente a lo que fuimos en esta vida, siendo niño, siendo joven, siendo adulto. El punto es el siguiente, que desafortunadamente hoy, al mirar los patrones de las familias, las cosas han cambiado mucho, mucho, porque no hay un orden, no hay una coherencia. Los padres han perdido autoridad frente a los hijos.
En su mayoría, algunos sencillamente asumen por tener más mutuos acuerdos, mas no la realidad que la palabra del Señor marca como principio de respetar las autoridades. Y por eso la palabra del Señor nos habla acerca de que siendo árboles, y dice al ser cortados, también significa que un día, porque es que hablando a futuro, el día que nosotros partamos de este cuerpo, la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Está escrito ahí por algo, mis amados. Un día, si morimos ahora, vamos a resucitar en Cristo Jesús. Y luego la Biblia dice que por 1000 años el Señor vendrá a reinar y vendrá con su pueblo. Y que al final, la Biblia dice que Satanás y sus ángeles y todos aquellos que no creyeron, otra vez vendrá otra resurrección, pero ya para condenación. El Señor no anda tratando de distraernos en cosas, porque el concepto clave que quiero compartirles a ustedes es la moral de Dios revelada a nuestro corazón, que no podemos saltarla ni creer que somos más astutos en algo, sino que a Dios daremos cuenta de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Por eso el Señor dijo en Isaías capítulo 11 versículo 1 que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién está hablando aquí? De nuestro Señor Jesucristo. Este era el vástago que vendría de la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Luego vinieron los jueces, luego vinieron los reyes. Después de los reyes vino nuestro Señor Jesucristo. Él nació y luego dice la palabra que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y este era el vástago que habló Isaías. Retoñó y Él es nuestro Dios, nuestro Señor. La pregunta es, ¿cómo puedo yo experimentar la bondad de Dios en mi vida? La pregunta también es, ¿cómo usted ve a Dios? ¿Cómo usted ve a Dios? En una de las experiencias que tuve cuando era niño, yo fui sacado del contexto de familiar muy temprana edad. Fui donado a una familia. Fui adoptado. Y cuando se leía o se rezaba el Padre Nuestro, en cierta forma para mí eso era un motivo de burla, porque yo decía, Padre Nuestro, ¿dónde estará el papá? ¿Dónde estará la mamá? Porque no podía percibir un criterio sobre quién era mi papá o quién era mi mamá. Y sin embargo, cuando en mi vida logré entender la bondad de Dios y experimentarla en mi vida, que es una cosa muy especial, mis amados. El punto es, si nosotros vamos a permitir percibir en nuestra vida la voluntad de Dios, pero tenemos que estar muy, pero muy en silencio frente a la realidad espiritual que Dios quiere con nosotros. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Efesios 2, versículos 6 y 7. Dijo él, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, ¿para con quién, perdón? Para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ustedes creen que yo merezco estar aquí? Y yo les contesto, no. Pero por misericordia de Dios puedo estar. Por su bendita misericordia. Cuando nos hemos parado frente a personas para compartir, recuerdo una de las últimas veces que fue el año pasado que estuvimos en La Picota, que estuve allí en La Picota, en el patio cuarto del penal. Es un patio bastante difícil porque allí hay personas de frentes de la guerrilla y ellos no permiten entrar así nomás a las personas. Y yo me paré ahí en una puerta y dije, pues Señor, si me abren, pues entro. Y dice, no, pues no entro, ¿cuál es el problema? Así, aquí este servidor está hablando, ¿no? Iba con unas ganas ese día de compartir. Si abren bien o si no me voy. Y pues el guardia me dijo, ¿usted va a entrar?
Pues sí, bueno, me entró. Y después me recibieron allá a la entrada y me dijeron, ¿y usted por qué está aquí? Si hay que entrar con una carta y no sé, con un permiso, yo no tengo, pues si quiere me voy. Y no, espera un momentico. Hablaron por allá, y no, que siga. Bueno. Y por allá en medio de los grupos, porque yo le digo, Señor, ¿qué tengo que hacer, Dios mío? Ayúdame, por favor. Alguien dirá, no, usted entra porque usted tiene experiencia. Pero no, ¿cuál experiencia? Son realidades crudas de vida en las personas. No estamos jugando a un ministerio, estamos diciendo que son vidas las que están allá. Y yo dentro digo, Señor, ayúdame por favor, ¿a quién tengo que dirigirme? Y por allá había un muchacho que estaba sentado, estaba tallando algo de madera. Y voy, lo saludo, me siento al lado de él y comienzo a compartir. Le digo, yo soy creyente y vengo a compartir la palabra del Señor. ¿Tiene un tiempo que me regale? Claro que sí. Comenzamos a charlar. De las historias más terribles, personas que no solamente le han quitado la vida a una persona, a dos o tres, han perdido la cuenta. Han perdido la cuenta. Y eso es doloroso. Yo lo miro a la cara y digo, Señor, por tu misericordia esta persona permanece. Le digo, hoy es el momento para que usted reciba a Dios en su corazón y pueda comenzar una nueva vida. Y algunos todavía dicen, ¿será que sí se puede? Se puede, sí se puede. Y algunos se animan, se fortalecen, comienzan, y hoy en día hay una congregación ahí en medio de esos patios. Y están compartiendo una palabra viva que surge, es en el corazón, no exactamente en un escrito o en una palabra de información, sino que está dentro del corazón. Amado y amada, lo que usted tiene es valioso y es poderoso. Y si apenas en los corazones de los jóvenes y de los niños trata de chispear esa figura espiritual, hay que fortalecerla en el Señor, orando, pidiendo por ellos. Para nosotros también nos hace parte el compartirlo a otras personas para que el fuego de Dios se avive en nuestro corazón, porque la misericordia y la bondad de Dios se está moviendo dentro de nosotros. En Mateo 5:45 dice la bendita palabra del Señor así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ayúdenme a leerlo, por favor. Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sabe? Hay momentos tan difíciles en la vida de las personas, y hay algunos que dicen, no, a mí nunca me ha dado el sol, porque siempre salgo en tormentas. Y aunque aparentemente puede ser una broma, pero también he llegado a lugares donde las personas casi por años no han recibido una gotica de sol, y vieran cómo viven estas personas. No es fácil. Sin embargo, aquí el Señor nos dice a través de su bendita palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Pero aquí me quedo pensando en lo siguiente: en verdad dentro de nosotros existe una realidad para ser agradecidos delante del Señor. El amor de Dios está y fue derramado en nuestro corazón. Lo importante es experimentar en nuestra vida la bondad de Dios. ¿Y cómo se experimenta la bondad de Dios en la vida? Y una de ellas es cuando nosotros también somos bondadosos. En Efesios 2:1 dice la palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si estoy leyendo en el texto que es, creo que estoy equivocado, me disculpan por favor. Dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estoy leyendo otro versículo, no sé por qué lo escribí, le pido excusas, pero está escrito en la Biblia, se los aseguro. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, puede ser Filipenses, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Es decir, que nosotros como sus hijos y sus hijas hacemos la tarea y ¿sabe quién nos va a alcanzar? La bondad de Dios nos va a alcanzar. La misericordia de Dios nos va a alcanzar. El Salmo 23, versículo 6, acuérdese, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí entre nos, mis amados, ¿cuántos se saben el Salmo 23? Los felicito. Espero que sea verdad. Hay algunos que le preguntan y comienzan con impulso. Jehová mi pastor, nada faltará. Es pastor, es casar. Pero por ahí empiezan a cojear y dicen, Señor, señora, eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué está diciendo? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Son contextos puntuales en la palabra del Señor y que deben ser para nosotros la bendición de tenerlos en nuestro corazón, porque las bondades de Dios de alguna forma nos van a alcanzar. No dijo amén, pero está bien. Salmo 18, 25, por favor. Dice también la palabra del Señor así: con el misericordioso te mostrarás y recto para con el hombre. ¿Sí dice eso la palabra? Con el misericordioso te mostrará como misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Y el versículo 26, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Y uno dice, ¿y eso está ahí escrito? Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces en nuestra vida tenemos unas cualidades particulares. ¿Sabe cómo se llaman? Cuando somos obstinados o somos rebeldes. Cuando peleamos, cuando encontramos motivos para pelear. Pero también cuando hay momento de decir, Señor, no quiero experimentar en mi vida un estado de obstinación, de soberbia o de rebeldía. Ayúdame, por favor. Imagínese a Dios obstinado con nosotros. Solamente imagínese eso. O que Dios sea severo con nosotros. Solamente imagínese eso. No seríamos capaces de experimentar ello de Dios, porque Dios es generoso, Dios es amable, Dios es misericordioso, y en Él solo se ve la práctica de sus virtudes. Y por eso hoy nosotros sabemos que lo suficiente de Dios es su bendita palabra en nosotros, lo cual nuestro Jesús lo hizo por nosotros para transformarnos en personas que realmente hagamos su voluntad, porque nuestro Dios es justo, es puro y es verdadero. En 1 de Pedro 3, versículo 10 al 12 dice la palabra: el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? Refrene su lengua del mal. No invente, no invente, no invente. No inventemos. No diga lo que no es. ¿Se acuerda de la niña? Ese vestido te queda cool. Se bajó la niña, entró la otra y imagínese con quién me encontré. Y llevaba un vestido, guácalas. Y esas son las amigas. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal. ¿Y sus labios qué? No hay mentiras piadosas, mis amados. No inventen. No inventemos. No diga lo que no es. Si lo hacemos, eso se va a recoger. Eso lo vamos a ver. Pero si renunciamos a eso,
y decidimos ir por el modelo que Dios nos marca, es posible que las generaciones venideras serán totalmente distintas frente a las otras que ya pasaron. Si yo no quiero que mi hijo, mi hija mientan, se supone que yo no debo de mentir, porque si lo hago, ellos van a recibir esos cimbronazos como terremotos, como tsunamis, porque cuando se trata de testificar o justificar sobre una realidad, los hijos lo primero que ven es a sus padres. Los hijos van a encontrar cualquier cosa para señalar a los padres. Aún padres que han muerto, a hijos que todavía justifican o declaran de sus padres cosas. ¿Por qué? Porque de pronto los padres se equivocaron en heredar lo mejor a los hijos. Y repito, no era solamente lo económico, también el principio espiritual, como Dios nos lo marca a nosotros, habla de esas obras, pero antes esas normas y leyes en nuestro corazón para obedecer a nuestro Dios, porque Dios es bondadoso y Él es nuestra fuerza que nos impulsa, pero nos es necesario escuchar su palabra. ¿Sabe? Dios no obliga a nadie. Nunca se me olvida una vez que era un viernes en la tarde en la cárcel nacional La Modelo. Y había un grupo grande de personas. Y Dios puso algo en mi corazón, que las personas me busquen y asegúrese que las personas hoy me reciban en el corazón. Y yo estaba en esa insistencia y las personas pues como que en su momento dijeron, colaborémosle al hermano Adán. Pero para mí era algo muy fuerte en mi corazón de que ellos recibieran al Señor en su corazón y era fuerte. Lo cierto es que era viernes en la tarde de ese día allí en la cárcel nacional Modelo. Y había un grupo en especial, más o menos en ese momento eran 80 personas, porque Dios me ha permitido, y eso es para la gloria de Dios, reunir en el patio 2B, en el patio 2B, y repito, es para la gloria de Dios. Se han logrado reunir 120 personas allí, para la gloria de Dios. ¿Usted imagina esos hombres cantándole al Señor, la única razón de mi adoración? ¿Se imagina eso? Y que en los otros patios algunos se medio subían por las rejas y decían, ¿cuándo vienen y cantan aquí también? Y eran los mismos internos, escuchen, aprendan y canten, después yo voy a predicar allá, les decía. Pero en esa tarde del viernes, Dios puso en mi corazón fuerte que las personas reciban del Señor. Y sabe, hubo un grupito pequeño, de esos 80 que ven allí, hubo un grupito muy pequeño que se quedaron sin recibir al Señor en su corazón. Y el día lunes, cuando yo voy otra vez a la cárcel, al grupo, de esos 8 que estaban allí, mataron a 5 muchachos ese fin de semana. Jóvenes, no estoy hablando de persona adulta mayor, no, estoy hablando de jóvenes. Si usted me pregunta en la cárcel, hay más de 5,000 muchachos, edades que oscilan entre los 20 y los 35 años. Jóvenes. ¿Y por qué están allí? Porque se dejaron influenciar de las voces. Y por eso hoy en día están pagando un precio muy alto. Y por eso, tengo que repetirlo hoy, Dios no obliga a nadie. Él quiere que lo hagamos en verdad como corresponde. En Romanos 2, versículo 4, ya voy a terminar, dice la palabra del Señor, este es el último versículo. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjense que el apóstol Pablo está preguntando sobre las cosas más especiales que tiene nuestro Dios para con nosotros. En conclusión, una de las cosas que el apóstol Pablo hace es, no estoy tratando de conversar con ustedes acerca de los judíos o acerca de la larga historia de la humanidad, sino de la forma maravillosa de Dios, de cómo Él lleva a cabo sus propósitos a través de la redención de nuestro Señor Jesucristo, y que a través de su palabra nosotros la estamos recibiendo, bien sea para judíos o bien sea para gentiles. Dios está llevando su plan, y en este tiempo, mis amados, en este tiempo necesitamos saber que el Señor dice en su palabra
que naciones y tribus en todos los tiempos y lenguas alabarán el nombre del Señor. Y que nosotros como familias, mis amados, como familias, déjese tocar por la bendición de Dios. Si usted experimenta algo en su corazón, no sé, quisiera como leer la palabra, pues léala. Que me dan ganas como de orar y pues ore. Que me está sonando un canto aquí, pues cántelo. Y alabe al Señor, que llegarán momentos hermosos también, y es que la provisión de Dios siempre está. Y en estos tiempos de dificultades, de paros y de situaciones que no se quieren ni nombrar, solo decirles a ustedes de todo mi corazón, vamos para adelante en nombre del Señor. La bondad de Dios no va a parar, la bondad de Dios estará con nosotros en nuestro corazón. La bondad de Dios es nuestra fuerza, es la única que nos impulsa. Si usted cae en ese estado de contagio, ¿cuál contagio? En ese contagio de la preocupación, del afán, de la angustia. Haciendo un pequeño resumen sobre todas las cosas, de lo que fue el primer encerramiento del año pasado hasta esta altura, porque ahorita nos volvieron a encerrar. Y ahorita no solamente hay un precedente respecto al encerramiento, sino que los alimentos también están escaseando. Sin embargo, nosotros sabemos algo, Dios es nuestra provisión. Y nunca, nunca, como dice la palabra del Señor, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Esperemos en Dios, y Dios en todo tiempo va a suplir nuestras necesidades. No he visto justo desamparado, de descendencia que mendigue pan. No esté pensando usted asustadizamente, pensando no vamos a tener, no, ¿cuál no vamos a tener? Siempre habrá en sobreabundancia, siempre habrá en sobreabundancia. Y si no hay, démosle gracias a Dios, porque aún en medio de lo que no hay, siempre Dios nos va a sostener, siempre Dios nos va a dar su bendición. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a estar en pie, vamos a orar, por favor, y damos gracias a Dios por este domingo de misericordia de Dios, por su bondad. Dios es bueno y Él nos enseñará en todo tiempo, pero recuerde algo, Él nos enseña siempre y cuando seamos humildes frente a los juicios que se están decretando, porque hay muchos juicios, mis amados, hay juicios que se están decretando. Nos duele en nuestro corazón cómo jóvenes han perdido la vida de esta forma en estos benditos paros. Nos duele en nuestro corazón, en verdad. Nos duele también un gobierno también doliente en muchas cosas, pero tampoco toma decisiones que lleven realmente a una senda correcta. Sin embargo, la palabra del Señor dice que la bondad y la misericordia de Dios son verdad. ¿Para quiénes? Para los que guardamos su pacto, para quienes guardamos su testimonio. Y esto habla de su amor en nosotros, y el amor de Dios en nosotros nos dice, si tienes algo en tu corazón, pues hay que perdonar. Hay que perdonar. Señor, perdona a nuestro gobierno, Señor, perdona a las personas que hacen vandalismo, que hacen delincuencia. Perdona, Señor, a aquellas personas que están casadas con un estado de maquinación negativa y no con las enseñanzas de tu palabra. Más bien el Señor nos dice a nosotros que nos gocemos en el bienestar de Él, porque a su tiempo también veremos nuestras descendencias en bendición, para gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Aquí estamos una vez más, nosotros otra vez. Ten misericordia de tu pueblo. Y sí, hay momentos donde estamos afligidos, hay momentos donde estamos en angustia, hay momentos, Señor, donde estamos en congojas. Y por eso te pedimos, saca nuestro corazón de la aflicción, Señor. Aún del trabajo, porque muchas veces los trabajos también se hacen cargantes, Señor. Y perdona nuestros pecados. Y enséñanos a través de tu palabra, Señor, a considerar lo que ella nos dice, porque tu bondad es nuestra fuerza. Y tú nunca has escondido tu rostro de nosotros. Por eso te damos gracias. Hoy colocamos a nuestro país, Colombia, Señor, oriente, occidente, norte, sur. Hoy colocamos, Dios mío, a Latinoamérica,
Norteamérica, Europa, Señor. Ciudades que también personas sufren a la distancia, Señor. Ten misericordia de esos niños que crecen muchas veces sin hogar. Y qué decir, Dios mío, de aquellos niños cuando sus papitos han fallecido, están solos. Ten misericordia, Señor, por favor. Y gracias por escucharnos, porque aquí hay un puñado de tus hijos y de tus hijas, necesitando y clamándote a ti, Señor, que eres nuestro Dios, bondadoso, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Padre, por perdonarnos. Gracias por limpiarnos, Señor. Gracias por darnos una oportunidad de vida. Y gracias por la salud, porque aún en medio de todo, tú estás con nosotros. Sabemos cosas, Señor, también, de realidades que se ven, pero solo son voces, mas la voz tuya es una voz poderosa de amor, donde tú, Señor, eres nuestro Dios perdonador, y que tú nos enseñarás en todo tiempo, no solamente a nosotros, sino a nuestras descendencias, Señor. Te damos gracias, Padre, y al salir de este lugar, permítenos que esta semana, y aún en las noches, en nuestros descansos, podamos tener esa comunión íntima contigo, con los que te tenemos a ti, y que conocemos del pacto tuyo en nuestras vidas. Gracias, porque tus ojos estarán mirando a aquel que clama a ti. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Mis amados, Dios me les bendiga, que tengan una feliz tarde, una feliz semana. Si Dios permite, como dijo el pastor Mario, si no hay ninguna novedad, ustedes estén atentos a los mensajes. ¿Cuántos quieren venir el próximo domingo? Bueno, entonces aquí nos vemos con el favor de Dios. Los jóvenes tienen también reunión el próximo sábado a las 2 de la tarde. Están invitados. Dios los bendiga.